Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Andrea Martínez Rivera y les voy a presentar la actividad 2, Investigación Cuantitativa, de la asignatura Taller de Investigación 2. Para iniciar, miraremos el contenido. A. Paradigmas de la investigación científica. B. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? C. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? D. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? E. ¿Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? De ser posibles, ¿cómo se caracteriza? F. ¿Cómo realizar su investigación de manera que le permita recolectar datos numéricos para realizar una investigación de tipo cuantitativo o mixto? Para iniciar vamos a hablar sobre los paradigmas de la investigación científica. Les voy a hablar de 4 corrientes que son el positivismo, el relativismo, el realismo y el pragmatismo. El primero de ellos es el positivismo. Este aparece a finales del siglo XIX en Francia con Auguste Comte, pero se desarrolló en el siglo XX, en los años 30 hasta finales de los años 50. Desde la filosofía de la ciencia se convierte en una metaciencia. El único conocimiento verdadero es aquel producido por la ciencia, empleando el método científico. ¿Esto qué quiere decir? Que se niega a admitir otra realidad que no sean los hechos, es decir, rechaza todo conocimiento a priori. Según Hawking, en 1983, hace hincapié en la verificación, en este caso sería la falsabilidad. Cultiva en exceso la observación. Es contrario a la causación, es decir, no es necesario buscar causas en la naturaleza, tan solo regularidades de tipo antecedente-consecuente. No da suficiente importancia a las explicaciones científicas, es refractario a las entidades teóricas, en este caso el antirrealismo, y se opone radicalmente a la metafísica. Solamente toma como fuente aceptable de conocimiento las ciencias físicas o naturales, como es el caso de las matemáticas, las ciencias naturales, la física, la química. Actualmente, el positivismo continúa siendo utilizado en nuestras aulas según algunos autores. El relativismo. Kuhn publicó el libro La estructura de las revoluciones científicas en la década de los años 60. Se dice que allí nació el movimiento relativista. El relativismo considera la ciencia como una actividad social y humana, siendo tildado de introducir aspectos psicológicos y subjetivos a la epistemología de la ciencia. Por lo tanto, se dice que debe lograr conocimiento sobre el mundo. Se opone a la concepción positivista y enfrenta el falsacionismo de Popper. Toda observación supone convenciones, y si estas no son verdaderas o falsas, simplemente se aceptan o no. Los representantes de esta corriente, o los primeros referentes filosóficos, se dice que fueron Thomas Kuhn y Feyerabend. Thomas Kuhn nos habla del paradigma. Para Kuhn, un paradigma es todo lo que se conoce en un momento determinado. Está formado por un conjunto de supuestos sobre el mundo y otro sobre la forma en cómo éste puede estudiarse. Nos habla de las revoluciones científicas y también de la tesis de la inconmensurabilidad, que Kuhn y Feyerabend lo que buscaban con esta tesis es que la nueva teoría puede reemplazar los temas, conceptos y problemas que abordaba la teoría antigua. También nos dice Kuhn que la ciencia se divide en ciencia ordinaria y ciencia extraordinaria. La ciencia ordinaria es la actividad de resolver problemas. La ciencia extraordinaria está reservada a pocos científicos capaces de crear un nuevo paradigma. Realismo, corriente que trata de explicar el origen de las cosas.
El objetivo de la ciencia es buscar teorías verdaderas según un criterio de racionalidad, superado por la superación de muchos intentos de falsación. Podríamos tener en el realismo algunos referentes, como es Karl Popper, Toumela y Nini Luoto, que podríamos decir que pertenecen al realismo duro. Hacking, que pertenece al realismo transformativo, y Gier, que pertenece al realismo constructivo. Lo que se busca, según Popper, se basaba en que las teorías por sí solas no eran suficientes. Existen teorías observacionales y propiamente dichas. Lo que buscaba Popper era falsación de hipótesis falseadas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que a raíz de falsear algo que se cree verdadero, podríamos llegar a el origen de las cosas. Pragmatismo. Nace en Estados Unidos con Charles Peirce en el siglo XIX, pero fue popularizado por W. James y John Dewey. Ellos lo denominaron instrumentalismo. ¿En qué se basa el instrumentalismo? Se basa en la utilidad y valor práctico de las cosas. No hay verdades absolutas, las cosas están sujetas a cambio. Reduce lo verdadero a lo útil. El hombre es un ser activo y su conocimiento se funda en la experiencia. Punto intermedio entre el positivismo y el realismo. El punto débil es la actitud inductivista que lleva a afirmar solo aquello que provenga de una observación fiable. El pragmatismo es enfocado mucho a la experiencia, a la practicidad. O sea, se basa no tanto en cómo se hace, se basa en cómo se hacen las cosas de forma práctica y a su vez llevados a ser útil, ¿no? B. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa se basa en la recolección de datos. Es un tema muy concreto y se refiere al mundo real. En este caso, lo que busca la investigación cuantitativa es recoger y analizar datos cuantitativos sobre variables, se basa en inducción probabilística del positivismo lógico, es secuencial y probatorio, por lo tanto yo no me puedo saltar pasos, o sea, tengo que ir consecutivo, no me puedo saltar o ir en diferente secuencia. Medición penetrante y controlada, va muy orientada al resultado. Lo que se busca es la prueba de hipótesis y teorías. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? La metodología cuantitativa es conveniente cuando existe un cuerpo teórico previo suficientemente fundamentado, capaz de definir los conceptos a analizar de forma concreta e inmensurable. Se utiliza si se pretende explicar fenómenos causa-efecto. Lo que se busca es verificar o contrastar hipótesis fundamentadas en el conocimiento teórico existente para construir o avanzar en la formación de una teoría en fase de desarrollo. La investigación debe ser lo más objetiva posible. Ocurre en la realidad externa al individuo. Su enfoque es positivista, neopositivista y pospositivista. El papel del fenómeno estudiado es pasivo. Los métodos de recolección de datos es mediante instrumentos y facilita la comparación entre estudios similares. ¿Cuáles son las tensiones reportadas en el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Durante décadas se han considerado estos dos enfoques como perspectivas opuestas y reconciliables y que no deben mezclarse. Ninguno es mejor que el otro, solamente constituye diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. Esto lo explica Roberto Hernández Sampieri y Carlos Fernández en su libro de Metodología de la Investigación, ¿ya? Donde nos dice que no entremos a competir los dos enfoques, sino que cada uno tiene
o según su enfoque, pues tiene cosas buenas y el otro también. No debemos verlos como aproximaciones rivales o incompetencias, sino como alternativas disponibles para los investigadores, que incluso pueden ser complementarias e integrarse. Es posible pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo. De ser posible, ¿cómo se caracteriza? La primera pregunta, sí se puede pensar en una metodología que involucre los dos enfoques. En este caso, estamos hablando de una metodología que se llama investigación mixta, donde involucra los dos enfoques, cuantitativo y cualitativo. Provee diferentes tipos de conocimiento y ventajas al investigador. Se pueden mezclar de tres formas según lo que argumenta Lee y Lins en el 2008. Entonces se dice que se divide, por ejemplo, en tres formas, en paralelo. En paralelo, dice, se recogen al mismo tiempo datos cuantitativos y cualitativos para convalidar los resultados. Un estudio cualitativo seguido de uno cuantitativo. ¿Esto qué quiere decir? Realizar una exploración con el estudio cualitativo para desarrollar hipótesis y posteriormente usar las herramientas de recolección de datos para el análisis cuantitativo. Es decir, un método provee material para el siguiente. Un estudio cuantitativo seguido de uno cualitativo. Cuando los estudios dan resultados contradictorios o inesperados, un análisis cualitativo puede usarse como complemento para analizar o aclarar los resultados. Según Flick, la combinación siempre debe estar dirigida a convertir los datos cualitativos en datos cuantitativos y viceversa. Además asegura que la subjetividad no es exclusiva del paradigma cualitativo, ni la objetividad lo es del cuantitativo. ¿Cómo realizar su investigación de manera que le permita recolectar datos numéricos para realizar una investigación de tipo cuantitativo o mixto? Entonces, para mi proyecto de investigación yo tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo evaluar los niveles de aceptación de un cambio metodológico en la enseñanza de la asignatura de sistemas operativos con la incorporación de la herramienta de realidad aumentada en los estudiantes de tercer semestre de Tecnología en Sistemas de Información de la Universidad del Valle sede Yumbo? Para mi propuesta de investigación, el enfoque que voy a utilizar es de carácter cuantitativo, teniendo en cuenta la recolección, el análisis de los datos y así buscar darle respuesta al problema planteado. Se colocarán hipótesis las cuales me permitirán corroborar el cambio metodológico con el uso de la realidad aumentada. Se realizará una encuesta pre y post para saber cómo es el nivel de aceptación en un cambio metodológico en la enseñanza de los sistemas operativos. Con ello se puede sospechar la relación causa-efecto de las variables y se utilizarán encuestas cerradas y posteriormente se realizará el análisis de los resultados. Aquí les presento la bibliografía que utilicé para desarrollar la actividad. Les agradezco, muchas gracias por su atención y espero sus comentarios.